La semana anterior nosotros veíamos, como dije, la pertenencia de conjuntos, pero nosotros podríamos tener algo como esto. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A y este conjunto A tiene elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, entonces yo puedo tener este conjunto. Pero ¿qué sucede si a mí me dan otro conjunto B? Y este conjunto B tiene elementos, por ejemplo, aquí 2, 4, 6 y 8. Y tengo un conjunto C. Y este conjunto C solo tiene elementos 1, 3, 5 y 7. Veamos acá. ¿Qué podemos asegurar nosotros de esta parte? Nosotros podemos asegurar lo siguiente. Yo puedo asegurar que entre el conjunto B y el conjunto A existe una relación de pertenencia. Porque yo puedo decir que el conjunto B pertenece al conjunto A. ¿Por qué puedo asegurar esto? Porque todos los elementos que se encuentran en B también se encuentran en el conjunto A. Por esa razón, yo puedo decir que B pertenece al conjunto A. Esta es una afirmación verdadera. Entonces, de esa manera, nosotros podemos observar que no solamente podemos verificar que un solo conjunto, que un solo elemento pertenezca a un conjunto, sino que también podemos ver si otro conjunto completo pertenece a otro conjunto. Entonces, a eso nos referimos nosotros con la pertenencia. Si yo veo la relación que hay entre el conjunto C y el conjunto A, también puedo asegurar que el conjunto C también pertenece al conjunto A, ya que si observamos, todos los elementos que están en C también se encuentran en el conjunto A. Entonces, puedo decir que el conjunto C pertenece al conjunto A. Y puedo asegurar que esta afirmación es verdadera. Entonces, el día anterior de clase nosotros veíamos únicamente con un elemento. Por ejemplo, yo puedo indicar si el 0 pertenece al conjunto A. Entonces, dice aquí, 0 pertenece al conjunto A. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Porque podemos observar que el 0 efectivamente está en el conjunto A. Entonces, nosotros podemos decir que esta afirmación es verdadera. Y también, para indicar que un elemento no pertenece, como nosotros lo indicábamos, podríamos tener, por ejemplo, el 15. Puedo indicar si el 15 pertenece al conjunto A. En este caso, pues no pertenece. Entonces, para ese caso, colocamos el símbolo de pertenencia y le colocamos también una diagonal sobre ella. Entonces, de esa manera, podemos decir que 15 no pertenece Profe, ¿cómo así? No le estoy entendiendo un poquito. al conjunto A. Sí, este símbolo que está acá, este símbolo significa pertenece a. Es que hay que encontrar como las diferencias entre ambos conjuntos, ¿no? Solo tenés que ver el conjunto, y si el conjunto tiene Un parentesco o algo, ¿no? el número del otro, entonces sería pertenece a el conjunto A. O si no tiene ese número, sería no pertenece a el conjunto C o algo así. Y el conjunto A, en el conjunto A solo puede estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Sí, verdad? No, porque es cuenta que, mira, por eso es verdadero que pertenece el conjunto B al conjunto A, porque es cuenta que son signos, son números parentescos, ¿va? Está igual el 2, el 4 y el 6 están en el conjunto A también, igual que el 8. Entonces es como decirte un parentesco que sí coinciden entre ambos, ¿va? Bien, gracias por sus aportes. Efectivamente, pues tienen razón. Ahora veamos esta situación. Como dije, este símbolo significa pertenece a y este símbolo dice no pertenece a. Yo quiero saber si el conjunto B pertenece al conjunto A. Entonces, si yo observo, los elementos del conjunto B son 2, 4, 6, 8. Pero todos los elementos del conjunto B también están en el conjunto A. Entonces tengo aquí 2, 4, 6 y 8. Entonces, efectivamente puedo ver que todo el conjunto B pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque todos sus elementos están en A. Por lo tanto, decir que B pertenece al conjunto A es una afirmación verdadera. De la misma manera, yo quiero saber si el conjunto C pertenece al conjunto A. Entonces, ¿qué hago? Voy a verificar
todos los elementos que están en el conjunto C. En el conjunto C yo tengo 1, 3, 5 y 7. Pero si voy al conjunto A, puedo ver que aquí también hay 1, 3, 5 y 7. Entonces puedo verificar que todos los elementos del conjunto C se encuentran en el conjunto A. Por lo tanto, la afirmación de que C pertenece al conjunto A es verdadera. ¿Por qué? Porque todos sus elementos están en el conjunto A. Pero como indicamos, acá estamos verificando todo un conjunto. También podemos verificar solo un elemento. Aquí quiero saber si 0 pertenece al conjunto A. Entonces, si me voy al conjunto A, puedo observar que aquí existe el 0. Como el 0 está en el conjunto A, puedo afirmar que esta es verdadera. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos verificar si un elemento pertenece o si un conjunto pertenece a otro conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien con el concepto? Profe, no importa si digamos que usted pusiera en vez del 0 otro número, no importaría. No importa. El resultado es igual. Es correcto. Si es un elemento que está en el conjunto A, siempre va a ser verdadera. Pero si es un elemento que no existe, entonces no va a ser verdadero, ya que 15 no pertenece al conjunto A. Si observamos el conjunto A, no está el 15. Entonces no pertenece al conjunto A. Gracias. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros estamos verificando en esta sección. Bien. La compañera o compañero que preguntó sobre eso, no sé si entendió. ¿Compañero? ¿O la compañera? ¿Está clara su duda? Bueno. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros trabajamos con conjuntos, nosotros podemos realizar operaciones. Y estas operaciones reciben el nombre de unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Entonces, nosotros tenemos acá las operaciones con conjuntos. Y veamos acá, me dice lo siguiente, los conjuntos, al igual que los números enteros, también tienen operaciones básicas. Y aquí están las operaciones que yo mencionaba. Unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Y dice, estas operaciones hacen uso de todos los conjuntos explicados anteriormente. Entonces, todos los conjuntos que vimos en la clasificación también los podemos utilizar en esta parte. Dice, unión de conjuntos. Sean A y B dos conjuntos, dice, la unión A, unión B son los elementos de A con los elementos de B. Y los elementos repetidos solo se colocan una vez. ¿A qué se refiere eso? Veámoslo de esta manera. Vamos a plantear aquí algunos conjuntos y para que nosotros pues podamos entender bien esta situación. Veamos. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un conjunto A? Y este conjunto A tiene elementos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Solo estos elementos. Y también tengo un conjunto B que tiene elementos, por ejemplo, vamos a colocar acá, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahí se fue una coma de más, pero no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la unión entre el conjunto A y B? Entonces yo diría A, unión B. Dice que para poder unir los elementos entre A y B, yo tengo que colocar los elementos que están en A con los elementos que están en B y los elementos repetidos solo se escriben una vez. Entonces veamos. Empecemos aquí con el elemento 1. El elemento 1 que se encuentra en A no está en B, entonces lo voy colocando a la unión. ¿Sí? Vamos a colocarlo en azul siempre. Aquí hay un 1. Luego el 2, puedo ver que solo está en A, no está en B, lo coloco en la unión. El 3, puedo ver que se encuentra en A y se encuentra en B, pero en la unión los elementos repetidos solo se escriben una vez. Entonces yo escribo acá únicamente un 3. Luego vamos con el 4. El 4 se encuentra en A y el 4 también se encuentra en B, pero como es un elemento repetido, solo se escribe una vez. Entonces tengo el 4. Si vamos con el 5 solo está en B, como no está en A, se agrega a la unión. Y el 6 solo está en B, también lo agregamos a la unión. Y con eso
nosotros ya tenemos finalizada esta unión. Entonces, como decimos, la unión de dos conjuntos es agarrar todos los elementos, unirlos y colocar los elementos repetidos una sola vez. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy Sí, bien. profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, esta unión se puede realizar de dos formas. Una, utilizando la forma tabular o forma enumerativa, como lo acabamos de hacer. Y la otra es utilizando lo que son los diagramas de Venn, ya que también es posible realizarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo es un diagrama de Venn? Yo voy a colocar acá dos círculos. El primer círculo corresponde al conjunto A y el segundo círculo corresponde al conjunto B. Y yo voy a realizar la unión de los elementos. Entonces voy a colocar aquí A, unión B. Entonces, nosotros podemos ver que esta parte se ha dividido en tres secciones. Voy a colocarlo en rojo para no confundirlo con los elementos. Y voy a decir, esta es la sección número 1, donde se encuentran los elementos que solo están en A. Esta es la sección número 2, donde están los elementos que están tanto en A como en B. Y esta es la sección número 3, donde yo voy a colocar los elementos que solo se encuentran en B. Entonces, agreguemos los elementos a la unión. El 1 solo está en el conjunto A y no está en el conjunto B. Entonces, en azul, agrego al 1. El 2 solo está en el conjunto A y no en el conjunto B. Entonces, lo agrego en esta parte. El 3 está en los dos conjuntos, tanto en A como en B. Entonces, lo agrego en la sección 2. El 4 está en los dos conjuntos, entonces también lo voy a agregar en la sección 2, donde están los elementos de los dos conjuntos. El 5 y el 6 puedo ver que son elementos que solo están en el conjunto B. Entonces voy a colocar acá al 5 y aquí voy a colocar al 6. Y de esa manera puedo ver que ya tengo unidos todos los elementos y que los elementos repetidos solo se escriben una vez. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Sí, ya entendí, gracias. Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos unión de conjuntos. Ahora veamos la intersección. Acá hay algunos ejemplos y esos pues ya los pueden ver ustedes para no resolver lo mismo que está en la guía, por eso es que les puse otros ejemplos. Y la unión pues se hace de la misma forma con todos los elementos. Ahora veamos la intersección. Dice que si sean A y B dos conjuntos, la intersección de A con B. ¿Quiénes son la intersección? Entonces nosotros decimos lo siguiente. La intersección son los elementos en común a ambos conjuntos, ya sea elementos en común o nosotros decimos que son los elementos que se repiten en los conjuntos. Entonces, cuando nosotros buscamos una intersección, estamos buscando elementos repetidos. ¿A qué nos referimos entonces con eso? Veámoslo con un ejemplo. Así como lo hicimos con la unión, vamos a poner otros tres. Voy a poner tres conjuntos en este caso. Voy a decir que el conjunto A va a tener elementos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a poner al conjunto B, que este va a tener elementos, por ejemplo, que tenga el 2, el 3, va a tener el 7 y el 8. Y voy a tener un conjunto C, en el cual voy a decir que tengo elementos, por ejemplo, 1, 5, 8 y 9. Ahí estamos. Entonces, si yo quisiera encontrar la intersección entre el conjunto A con el conjunto B, entonces, ¿a qué es igual esa intersección? La intersección dice que son los elementos que se repiten entre los dos conjuntos. Entonces, si yo observo al conjunto A y al conjunto B, puedo ver que aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Por lo tanto, ese va a la intersección. Aquí hay un 3 y aquí hay un 3. Y después puedo observar que ya no hay más elementos que se repiten.
Por lo tanto, los elementos que forman la intersección serían el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque en este caso yo solo necesito los elementos que se repiten. Entonces, con eso yo tendría ya la intersección entre Una pregunta. el conjunto B. Sí, dígame, ¿lo escucho? Este signo que está aquí en medio de A y B, ¿ese signo qué significado tiene? Este signo es el signo de la intersección. Así es. Oh, ya. Así es. Entonces esto se lee A intersección B. De esa manera. Ah, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si ahora yo quisiera la intersección entre A con C? Entonces voy a colocar acá el símbolo de intersección y yo diría, ahora quiero la intersección entre A y C. Entonces veamos, ¿qué elementos se repiten entre A y C? Hay un 1 acá y hay un 1 acá. Entonces puedo El colocar 5 también. el 1 en la intersección. Muy bien. El 2 El 5. se repite y el 5. Es correcto. Muy bien. Entonces podemos ver que los únicos elementos que se repiten son el 1 y el 5. Y con eso nosotros ya tenemos una intersección de dos conjuntos. ¿Sí? Si agregamos una tercera intersección, vamos a agregar acá. Veamos aquí. Voy a agregar la intersección entre B y C. Veamos la intersección entre B y C. Entonces yo necesito los elementos que se repiten entre estos dos conjuntos. Entonces si observamos entre B y C, Solo es el 8. el número 8, efectivamente, entonces el número 8 es el único elemento que se repite en la intersección. Y si nosotros quisiéramos hacer los diagramas de Venn para cada uno de estos elementos, entonces vamos a ver aquí. Voy a poner acá uno y aquí el otro círculo. Voy a poner aquí, por ejemplo, el conjunto A y aquí el conjunto B. Y voy a poner aquí A intersección B. Como yo dije anteriormente en la unión, hay tres secciones. La sección del medio es la que me interesa en este momento. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los elementos que están entre los dos conjuntos. Entonces, aquí es donde yo colocaría al 2 y al 3, porque ahí están los elementos que se repiten. Y con eso, pues yo ya estaría dando la intersección entre los dos conjuntos. Y de la misma manera, yo podría hacer con los otros ejemplos. Entonces, voy a colocar acá, por ejemplo, aquí al conjunto A y aquí al conjunto C. Y luego de decir la intersección entre A con C, puedo ver que únicamente son elementos 1 y 5. Y con eso ya tengo mi diagrama de Venn. Y para el último, voy a colocar acá esta parte. Aquí voy a colocar al conjunto A. Y aquí voy a colocar, perdón, aquí no está. Aquí es B, al conjunto B y al conjunto C. Y si queremos la intersección entre el conjunto B con el conjunto C, únicamente nos interesa esta parte de acá, que sería el número 8. Y con eso, pues nosotros ya tendríamos los tres diagramas de Venn para cada una de estas operaciones. Entonces la intersección entre ellos son los números que son iguales entre ambos, ¿no? Es correcto, así es. Cuando usted busca una intersección, solo mira los conjuntos que le dan y qué elementos son los que se repiten. Y esa es la intersección. Muy bien. Bueno, entonces me gustaría saber si alguien más tiene alguna duda con esta operación. Con este sí no, profe, yo con lo siguiente, lo que más me interesa. Muy bien, excelente. Entonces, Profe. efectivamente, dígame, le escucho. Entonces, en signo de intersección, son vamos a ver, los que están repetidos. Es correcto. Elementos repetidos o elementos en común, como dice en la guía. Así es. Oh, ya. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que es la diferencia. Entendamos la siguiente operación. Vamos a quitar esto de pantalla y nos vamos a ir a la siguiente operación. La diferencia de conjuntos. Y dice lo siguiente acá en esta parte. Vamos a ponerlo aquí. Dice, sean T y W dos conjuntos. La diferencia T diferencia W, aquí la diferencia es un símbolo negativo, ya que en la resta ese es el nombre que recibe.
resta o diferencia. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando diferencia, vamos a estar trabajando con un signo negativo. Entonces dice lo siguiente. La diferencia entre T y W se define como los elementos que existen en el conjunto T y que no están aquí y que no están en el conjunto W. ¿Sí? Y que no están en el conjunto W. Bueno, entendamos esta parte. Lo voy a hacer en forma de diagramas de Venn, porque esa es la forma más sencilla de poder visualizarlo y que nosotros pues podamos entender esta sección. Veamos acá. Voy a poner aquí, tengo al conjunto T y al conjunto W. Conjunto T y conjunto W. No voy a poner elementos todavía, solo voy a colocar los diagramas para que nosotros entendamos qué es lo que estamos buscando. Entonces, aquí voy a tener de este lado al conjunto T y aquí voy a tener al conjunto W. Si yo quiero la diferencia entre T con W, me dice que son los elementos que están en T y que no están en W. Yo les dije a ustedes, en esta sección, esta es la sección número 1. La sección 1 son los elementos que están en T y que no están en W. Entonces, lo que me piden a mí son solo los elementos que se encuentran en esta parte. ¿Sí? Los de la sección 2 no, porque la sección 2 son elementos que se repiten entre los dos. Y la sección 3 es elementos que están solo en W. Pero aquí, si primero aparece la T, entonces quiero los elementos que están en T y que no están en W. Entonces la diferencia sería solo esta parte de acá. Pero ahí también me están indicando lo siguiente, que si yo llego a tener al revés mi operación, por ejemplo, veamos, si yo, y de igual manera aquí tengo T y aquí tengo W. Si ahora yo quisiera W diferencia T, como primero aparece la W, entonces ahora yo quiero los elementos que están en W y que no están en T. Para ese caso, yo necesitaría únicamente los elementos de la tercera sección, porque en esta parte están los elementos que están en W y que no están en T. Entonces, a eso es a lo que se refiere la teoría que estamos dando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden estos diagramas? Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? Muy bien. Ahora, hagamos algunos ejemplos utilizando ambos conceptos. Entonces, veamos aquí. Voy a borrar esta parte y voy a poner ahora un conjunto T. Y este conjunto T va a tener los elementos, por ejemplo, 2, 5, 4, 7, 9 y 0. Ojo con esto. En la teoría de conjuntos no es necesario el orden. Cómo aparezcan los elementos, eso no es importante, ya que aquí, con que esté el elemento, pues es perteneciente al conjunto. Entonces no hay ningún problema en que esté o no esté en el conjunto. ¿Sí? Entonces ahora veamos acá. ¿Qué pasa si en W yo tengo elementos, por ejemplo, tengo 2, tengo 4, tengo 6 y 8? Así lo voy a poner de esta manera. ¿Sí? Entonces, para empezar, pues yo necesito la diferencia entre T con W. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia serían los elementos que están en T y que no están en W. Entonces, el 2 no lo puedo usar porque está en T, pero también está en W. El 5 solo está en T y no está en W. Entonces, el 5 lo agrego a la diferencia. Está en los dos conjuntos. Entonces, no lo puedo agregar. ¿Sí? Por favor, si fuera tan amable, compañero, de su micrófono. Ahí estamos, ahí estamos. El 4 no lo agrego. El 7, efectivamente, como acaba de decir el compañero, el 7 sí lo puedo agregar, porque el 7 está en T y no está en W. El 9, así es, muy bien. El 9 está en T y no está en W. Entonces, el 9 también lo voy a agregar. Y el 0 está en T y no está en W. Entonces, también lo agrego a la diferencia.
Y aquí estamos. Si yo quisiera hacer el diagrama de Venn, entonces lo voy a hacer aquí. Aquí voy a agregar al conjunto T y aquí al conjunto W. Como lo que yo estoy buscando en este momento es T diferencia W, entonces yo busco los elementos que están en T y que no están en W. Entonces sería esta parte de acá, el 5, el 7, el 9 y el 0, ya que estos elementos están en T y no se encuentran en W. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo sí me puedes repetir el ejercicio. Claro que sí. Veamos, como dije, nosotros necesitamos en este caso, para esta parte nosotros necesitamos T diferencia W. Entonces, ¿qué estoy buscando? Los elementos que están en T, pero que no están en W. Entonces, si nosotros observamos, el número 5 se encuentra en el conjunto T, pero no está en el conjunto W. Por lo tanto, lo agrego a la diferencia. El elemento 7 se encuentra en el conjunto T y no está en el conjunto W. Lo agrego a la diferencia. El elemento 9 está en el conjunto T y no está en W. También lo agrego a la diferencia. Y de igual forma, el elemento 0 está en T y no está en W. Entonces, como le digo, nosotros estamos buscando los elementos que están en T y que no están en W. Y en el diagrama... Digamos que son los elementos que sean únicos en un cierto conjunto, ¿no? Es correcto. En este caso, en el primer conjunto que aparece. Eso es lo que me piden. Los elementos únicos en el conjunto T. Ok, hoy sí ya lo entendí. Muy bien. Y en el diagrama de Venn, pues también podemos observar esta parte nada más de los conjuntos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero W diferencia con T? ¿Qué elementos son los que yo estoy buscando? En este caso, yo estaría buscando los Sí, elementos sí, ya lo he hecho. que están en W y que no están en T. Entonces, el 2 no, porque si se repite, entonces este no. El 4 no. Y ahora el 6 Ya lo he hecho. y el 8. Estos son dos elementos que están en W y que no están en el No, T. Así es. De esa manera, yo puedo decir que aquí tengo 6 y 8. Y esta es la diferencia entre W con T. Si yo quisiera hacer mi diagrama de Venn, entonces voy a dibujar acá mis elementos. Aquí tengo el conjunto T. Aquí tengo al conjunto W. Y yo quiero ahora W diferencia T. Entonces, como yo busco los elementos que están en W y que no están en T, entonces aquí voy a colocar al 6 y al 8. Esos son los únicos elementos en W que no se encuentran en el conjunto T. Y a eso nosotros le llamamos diferencia de conjuntos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Muy bien. Perfecto. Sí, profe. Bien. Excelente. pero profe, una pregunta. Sí, le escucho. Digamos Dígame. que así Tengo una duda. es necesario que uno deje vacío el otro espacio, como decir que los números que Si están... hace diagrama de Venn, sí es necesario. Porque para este caso, yo solo busco los elementos que están en T y que no están en W. Entonces, a mí solo me interesa la parte de T. No me interesa la Ok, parte de W. Entonces, se queda vacío. eso es lo que quería verificar. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ahí estamos con la diferencia y Sí. eso es lo que ustedes tendrían que hacer con cada conjunto. Sí, le escucho. ¿No? ¿No había duda? No, ya entendí. Ok, perfecto. No, Muy bien. profe. Muy bien. Bueno, vamos Ya. a ver esa parte. Aquí había alguien intentando entrar, pero bueno. Ahora veamos la diferencia simétrica. ¿A qué se refiere la diferencia simétrica? Dice lo siguiente. Veamos acá. Dicen, sean A y B dos conjuntos. La diferencia simétrica y este símbolo que está acá, este triángulo, eso es lo que significa diferencia simétrica. Cuando yo miro algo como esto, yo diría A, diferencia simétrica B. Entonces, ese triángulo, eso es lo que significa. Entonces, dice lo siguiente. La diferencia simétrica entre A y B se define como los elementos que existen en el conjunto A y, ojo con esto,
y que no están en el conjunto B. Ojo con esto. Quiero los elementos que están en A y que no están en B. Eso es lo que quiero. Luego dice, unido con los elementos que existen en el conjunto B y que no están en el conjunto A. O sea que yo quiero agarrar esto y lo voy a unir con los elementos que están en el conjunto B y que no están en el conjunto A. Entonces, para entender esto mejor, voy a hacer un diagrama de Venn. Ojo con esto. Veamos aquí. Me dice que si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, la diferencia simétrica hace lo siguiente. Dice que yo tengo que encontrar, si aquí tengo A y aquí tengo B, tengo que encontrar los elementos que están en A y que no están en B. Entonces, sería esta parte de acá. Y esto lo acabamos de conocer. Ya sabemos que esto es A diferencia B. Y dice que esto lo tengo que unir. Veamos, lo tengo que unir. Si aquí tengo otra vez el conjunto A y aquí está el conjunto B, dice que lo tengo que unir con los elementos que están en B y que no están en A. Entonces, esto lo acabamos de conocer. También sería B diferencia A. Yo tengo que unir estos elementos. Entonces, para decir A diferencia simétrica B, yo voy a tener lo siguiente en mi diagrama. Aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto B. Al unir estos dos diagramas, la diferencia simétrica sería exactamente esto de aquí. Eso sería la diferencia simétrica. Si nosotros quisiéramos verlo de una forma más sencilla, yo puedo decir lo siguiente. Cuando yo necesite realizar una diferencia simétrica, voy a unir los elementos de dos conjuntos y los elementos repetidos los quito. Y con eso voy a tener una diferencia simétrica. Entonces observen, si se dan cuenta, en el diagrama lo que yo no necesito son los elementos que se repiten. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer una diferencia simétrica, unen todos los elementos y quitan los elementos repetidos. Y con eso tienen una diferencia simétrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Profe, disculpe. Profe, entonces, los que están repetidos no se ponen en medio, solo los que están de diferencia entre la A y la B. Es correcto. Así es. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar? Disculpe, ¿será que no podría poner la descripción de la diferencia? Disculpe. ¿De la O diferencia sea, o la la simétrica? letra. La lente. La diferencia, la simétrica, perdón. Ah, muy bien, muy bien. Va, permítame. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto para que pueda ver la diferencia simétrica. Ahí está. Esta diferencia simétrica se encuentra en su guía. Ok. No, solo para más escribir un poquito. Ah, claro que sí, no hay ningún problema. Ahí se lo dejo. Gracias. Igual la clase queda grabada, ¿verdad? Y usted la sube a clase Es correcto. Así es. También la voy a publicar ahí. Bien. para volver a repasar. Sí, porque eso lo que nos está explicando el profesor está debajo de la guía que nos manda él en clase. Así es correcto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nosotros vamos a hacer algún ejemplo de diferencia simétrica. Así como lo hicimos con la diferencia, ahorita que ya vimos los diagramas y ya sabemos qué es lo que nos están pidiendo, entonces vamos a realizar este ejemplo. Veámoslo de la siguiente manera. Voy a mover acá y diría lo siguiente. Si yo tengo un conjunto A y este tiene elementos, por ejemplo, A, B, C, D y E, y yo tengo, por ejemplo, un conjunto B y este tiene elementos B, C, F y G. Entonces, si yo quisiera la diferencia simétrica entre A
y B. Entonces voy a dibujar aquí el triángulo, que es el de la diferencia simétrica. Ahí estamos. ¿A qué tiene que ser igual esto? Como dije, lo que hacemos nosotros es unir los conjuntos y eliminar los elementos repetidos. Entonces, lo que voy a hacer acá es verificar qué elementos se repiten. Se repite la B Prácticamente, y se repite la C. Entonces,